Apocalipsis, capítulo 3. Para los que no han venido de una manera consecutiva estos últimos domingos, llevamos 5 enseñanzas, es decir, casi un mes larguito, enseñando acerca de una serie que hemos titulado El Señor y su Iglesia. Y hemos fundamentado estos mensajes en los 7 mensajes que el Señor Jesucristo le envió a las iglesias de Asia. Y bueno, ya hemos trasegado por varias de ellas y hoy vamos a leer el mensaje a la Odisea. Mensaje a la Odisea. Ahora, los que vienen de manera consecutiva dirán, bueno, y se saltó Filadelfia, porque veníamos en orden y de Sardis pasó a la Odisea. Bueno, vamos a dejar a Filadelfia para lo último, siempre guardamos lo mejor para lo último, amén. Entonces, vamos a mirar la Odisea. Está en el capítulo 3, del verso 14 al verso 22. ¿Estamos ahí todos? Amén. Así que, antes de leer la palabra, pongamos este tiempo en la presencia del Señor y pidámosle a Él que Él nos direccione, que Él nos dirija y que Él hable a nuestros corazones. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque reconocemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Creemos, amado Señor, que tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y declaramos, amado Señor, que en esta mañana hemos venido con un corazón sencillo, con un corazón humilde, para leer tu palabra y para que tu palabra nos corrija. Habla nuestras vidas. Señor, queremos tomar este mensaje de manera personal, de manera individual, pero también de manera colectiva como iglesia local que somos. Habla nuestros corazones, Señor, y te damos gracias porque tú siempre nos amas. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ok, leamos la palabra, capítulo 3 de Apocalipsis, a partir del verso 14, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo les parece esa carta? Pero es una carta bien fuerte. Es una reprensión bien dura. De hecho, en esta carta no se resalta nada positivo en esta iglesia. Solamente se corrige. Pero vamos a mirarlo de una manera ordenada, con el propósito de que podamos tener bien el contexto y bien la dirección hacia dónde vamos. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de orden? Amén. Así que todo lo hacemos de una manera organizada. Igualmente, y más que todos, presentar su palabra. Amén. Ahora,
Lo hemos hecho durante estos 5 mensajes que hemos llevado. Hemos tenido como un esquema de trabajo, hemos mirado cómo se presenta el Señor, luego hemos mirado quién es la iglesia, en qué ciudad estaba, el trasfondo cultural, y luego miramos la reprensión o el consejo o lo positivo que hay en la iglesia, porque hemos mirado diferentes cosas, y hoy vamos a hacer lo mismo. Y hoy queremos iniciar presentando precisamente al Señor cómo se presenta en esta carta. ¿Cómo se manifiesta el Señor Jesucristo en esta carta? Porque como ustedes lo han visto, Él se presenta de una manera distinta, diferente a cada iglesia. Y se presenta de manera distinta y diferente a cada iglesia de acuerdo a la necesidad que esa iglesia tiene. Así que vamos a mirar y a descubrir, en la medida que Él se presenta como lo hace, cuál era la necesidad que esa iglesia tenía. Note que en el verso 14, Él dice... Verso 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y tiene 3 títulos. Menciona 3 títulos. El primero de ellos es el amén. O sea que él está diciendo: yo soy el amén. Ahora, entendamos qué significa eso. El amén es una palabra, o la palabra amén es una palabra hebrea, que la hemos adaptado a todos los idiomas. En inglés se dice amén, en español se dice amén. Pero ¿qué significa el amén? Porque es importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos muy rápidamente amén a todo. Y no tenemos claridad de lo que la persona está diciendo. Y amén, aleluya, gloria a Dios. No, entendamos qué es amén. Y la palabra amén significa así sea o así ha dicho Jehová. ¿Aló? Entonces cuando tú dices amén a algo es porque tú estás de acuerdo con esa palabra para tu vida. Entonces ten mucho cuidado a lo que le dices amén. ¿Aló? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Ahora, pero no solamente Él está diciendo aquí que Él es el amén, sino que miremos cuál es el trasfondo de la circunstancia. Cuando Él dice el amén, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir lo siguiente: Jesús aquí, diciendo que Él es el amén, se está presentando como aquel en el cual todos los hombres pueden tener acceso a todas las promesas de Dios y a toda la riqueza del cielo. Cuando Él dice yo soy el amén, Él está diciendo ustedes laodicenses son ricos en mí. Ustedes tienen la riqueza de Dios disponible a través de mí. Soy solamente yo el único que puede hacer efectiva las promesas de Dios para los hombres. Amén. Guarde su lugar ahí en Apocalipsis y vaya por favor a Segunda a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Y démosle sustento a lo que yo acabo de decir. Segunda a los Corintios, capítulo 1, a partir del verso 19. ¿Estamos allí? Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, a partir del 19, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él. Amén. Porque, ¿cuántas? Todas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén. Todas las promesas de Dios se hacen disponibles para los hombres en la persona de Jesucristo. Toda la riqueza del cielo se hace disponible para el hombre a través de la persona de Jesucristo. Amén. Ahora entendemos cuando Él dice yo soy el amén, ¿a qué se está refiriendo? Pero volvamos a Apocalipsis
Porque no solamente dice Él que Él es el amén, sino que también dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Nota lo que dice ahí en el 14. Escribe al ángel en la Odisea el amén, ya lo vimos, el testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es aquella persona que puede dar fe de algo que ha visto, que ha oído, ¿aló? O que ha percibido por alguno de otros de sus sentidos. Ahora, Jesucristo es el testigo ¿de quién? Del Padre. Porque Él es el que ha venido a este mundo para revelarnos al Dios que es rico en misericordia, en amor y en bondad. Amén. Él le dijo a los judíos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Aló? Amén. Y cuando Él está diciendo que Él es el testigo fiel y verdadero, Él se está presentando como aquel que es la imagen perfecta de Dios, como aquel que revela el carácter bondadoso, tierno y amoroso del Padre. Así que Dios es el testigo fiel y verdadero por cuanto Él nos dio a conocer a un Dios verdadero, a un Dios de amor, a un Dios fiel. ¿Sabe? Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, podíamos decir como lo dijo Job, de oídas te habíamos oído. Yo me aterro a veces de escuchar el concepto que tienen personas de Dios, el concepto que personas tienen acerca de Dios. Y es un concepto totalmente errado, equivocado, pobre, miope. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado en distorsionar la imagen de Dios. El día de ayer, como de las 7 de la noche, estaba hablando con una persona que me pidió una consejería. Ella no se congrega aquí, no viene aquí a este lugar, pero está pasando por momentos difíciles y alguien de la congregación me dijo, atiéndala por favor y si la puede ayudar. Y me aterró de ver cómo esta mujer tiene una imagen tan distorsionada de quién es Dios. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, yo por lo que he percibido, he logrado entender que el diablo tiene más poder que Dios. Yo apenas la miré, yo me reí. O sea, yo me reí. Y yo le dije, perdóneme, yo me río no por usted, sino por la ignorancia que hay en usted acerca de quién es Dios. Porque quizás es lo que usted está experimentando y es entendible. Ella está experimentando cómo el diablo la golpea, la porrea, no solamente está viendo solamente lo que Dios. Pero yo le dije, pero yo tengo una perspectiva diferente. Yo he visto cómo el diablo es derrotado de una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y le dije, y sabes una cosa, si tú permites que Dios obre en tu vida, Él puede mostrar el poder en ti y te puede libertar. Pero es aterrador ver la distorsión tan terrible que las personas tienen acerca de Dios. Pero Jesús vino para darnos a conocer quién es Dios. Un Dios de poder, un Dios maravilloso, un Dios fuerte, amoroso, pero sobre todo rico en misericordia, en bondad y amor para con nosotros. Así que cuando Él dice que Él es el fiel y verdadero, está diciendo, yo soy aquel que soy la imagen perfecta de Dios, el que les he dado a conocer quién es Dios. Vaya conmigo, por favor, a primera de los Corintios, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y miramos a partir del verso 13. Colosenses capítulo 1, leamos desde el 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Cristo es ¿qué? La imagen del Dios invisible. Aleluya. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y cuando habla de que Él es la imagen, está hablando de que Él tiene la naturaleza de Dios. Él es Dios. Amén. Él no es una emanación.
Él no es un Dios menor. Él no es una fotocopia. No, Él es Dios. Amén. Él es Dios. Aleluya. Y eso lo tenemos que entender. Eso lo tenemos que anidar en nuestro corazón. Y miren lo que dice también en Hebreos acerca de lo mismo. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma, no es una copia, es la misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, note una palabra que a veces nosotros la pasamos por encima, pero note que en mi versión dice que Él es el resplandor. Quizás en otras versiones dice, Él es el que irradia. ¿Alguien tiene otro sinónimo? Brillante. ¿Él es qué, perdón? Es la muestra brillante. La muestra brillante. ¿Alguien más tiene otra versión? Todos. Pero note algo interesante, y es que en que cada una de las versiones, el resplandor, el que irradia, Él está mencionando de que no es un reflejo. Cuando usted se mira al espejo ¿qué hace? Refleja, pero no es. Él refleja. Pero aquí lo que está diciendo es que Cristo no es un reflejo, sino que es la fuente de la gloria de Dios. Él es el origen de la gloria de Dios. Por tanto, Él es Dios. Amén. Ahora, otro verso más, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 30. Juan capítulo 10, verso 30. ¿Estamos allí? Amén. Dice, el Padre y yo. Uno, ¿cuántos? Uno somos. Amén. Así que Jesús aquí se está mostrando como la imagen perfecta de Dios, aquel que vino a mostrarnos de una manera clara el amor y la riqueza del amor de Dios para con nosotros. Amén. Pero no simplemente dijo que Él era el amén, no simplemente dijo que Él era el principio, que Él era el testigo fiel y verdadero, sino que también vuelve allí a Apocalipsis 3, en el verso 14 al final Él dice, yo soy el principio ¿de qué? De la creación. Y yo quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque si tú tomas esta palabra así rápidamente, tú pensarás y dirás, bueno, si Él fue el principio, fue porque fue creado. O sea, fue el primero en ser creado. Pero eso es un error graso. Eso es un error gravísimo. Y eso es lo que en lo que algunas sectas han caído. La palabra principio aquí habla de origen. La palabra principio aquí no habla de que Él fue el primero en ser creado, sino que Él es el origen de la creación. Que Él es el creador, que Él es el más alto, el más sublime, el gobernador, que Él es, siempre ha estado. Digámoslo de esta manera, que Él es la persona en la cual se crearon todas las cosas. ¿Aló? Amén. Él es hermosamente poderoso. Y Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Quiero explicarle entonces que esta palabra no está haciendo alusión a que Él fue el primero en ser creado, sino que en Él y a través de Él fueron creadas todas las cosas. Porque Él es el Dios creador. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Estamos ahí en Juan. Vaya conmigo allí a Juan capítulo 1, verso 3.
Juan capítulo 1, verso 3. Dice, algunas de las cosas... dice todas, ¿verdad? Dice, todas las cosas, y si son todas, ¿cuántas son? Entonces no hay nada que quede por fuera. Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Quiere decir entonces que si Él es el hacedor, Él queda excepto de haber sido creado. Porque en Él todas las cosas tienen su origen. Y mira otro verso más. Primera de Corintios, ya leímos allí, pero vamos a leerlo una vez más desde esta perspectiva. Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15, ya leímos el 15, pero volvamos a leer y sigamos al 16. ¿Estamos ahí? Cristo es la imagen del Dios invisible, ya lo miramos. Y luego dice el primogénito. La palabra primogénito ahí es prototokos, que significa el más alto, el más sublime, el de mayor honor, el de mayor honra, el altísimo. Dice ahí, Él es el primogénito de toda la creación. Amén. Y luego en el verso 16 dice el por qué Él es el más alto, el más sublime y el más de todas estas palabras que hemos declarado. Dice ¿por qué? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, o sea, todo lo que hay en los cielos. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Todo ha sido creado por Él. Y las que hay en la tierra, todo lo que usted ve en este mundo, lo creó Él. Amén. Y note esto, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Él es el principio. Entonces, ¿entiendes por qué Él es el principio? Porque en Él se originaron todas las cosas. Porque Él es el más importante. Él es el dueño de todo. Amén. Ahora, ¿por qué se le presenta a Él entonces a esta iglesia así? Ya dijimos que Él se le presentó como el Amén, es decir, en el cual todas las promesas de Dios y toda la riqueza del cielo está disponible para ellos. Luego dice que Él es Él es el testigo fiel. Él es la imagen del Dios invisible lleno de riqueza y de amor para con ellos. Pero luego dice, yo soy el que cree todas las cosas. O sea, Él está diciendo, yo soy el dueño y propietario de todo. Y esto nos permite entender hacia dónde va el asunto. Porque recuerden lo que dice la Odisea. La Odisea dice, la iglesia de la Odisea dice, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Ahora, ¿por qué se le presenta a Dios de esta manera? Y cuando digo Dios no estoy errando. ¿Por qué se le presenta Dios a esta iglesia de esta manera? ¿Saben por qué? Porque ellos habían perdido el enfoque. Ellos habían colocado su vista en las riquezas que tenían y en lo que poseían. Habían abrazado la bendición y habían olvidado al que bendice. Y ¿sabe una cosa? Muchos de nosotros a veces somos así. Estamos con la bendición agarrada. No la soltamos. Y estamos felices. Pero delante de Dios estamos dándole la espalda. Y eso es un error grave. Porque nos estamos quedando con la añadidura. Y no nos estamos quedando con el que realmente bendice. La sustancia. ¿Aló? Amén. Y eso era lo que pasaba en esa iglesia. Ahora, ¿por qué? Vamos a entender el por qué. ¿Quién era la Odisea? Ya vimos quién es el Señor de esa iglesia. Ahora miremos la Odisea. Miremos un poquito del trasfondo cultural de la Odisea. La Odisea era una ciudad que quedaba muy cerca de otras dos ciudades, y ahorita las vamos a ver en la Biblia. Una se llamaba Colosas, de donde eran los colosenses, y otra se llamaba Hierápolis. Ella quedaba en medio de esas dos ciudades, como decir Mosquera, en medio de Madrid, en medio de Funce.
¿Ok? Entonces eran ciudades muy pegadas. Pero la Odisea tenía una particularidad, y era que era una ciudad muy próspera. Allí habían 3 oficios fundamentales. Primero, estaban los bancos de toda Asia Menor. Y en los bancos estaba toda la reserva del oro de Asia Menor. O sea que ahí, en la iglesia de la Odisea, habían banqueros. Había gente de billete. De un estrato 8, 10, 9. ¿Aló? No solamente habían banqueros, habían comerciantes. El comercio que ellos habían desarrollado era que habían logrado desarrollar o empezado a producir la lana negra. Por eso es que el Señor les dice: vístanse con vestiduras blancas. Porque ellos sabían del comercio y de producir vestidos con lana negra. Y eso era el boom en toda Asia Menor. O sea que todo el que quería comprar algo novedoso iba a la Odisea. ¿Aló? Pero aparte de haber banqueros y comerciantes, habían personas profesionales, médicos. En la Odisea se habían levantado médicos muy prominentes y habían desarrollado la farmacéutica, especialmente la oftalmológica. Por eso es que el Señor les dice: compren de mi colirio, porque Él sabía a qué les estaba hablando. Y allí estaban los médicos que habían inventado precisamente el colirio. Y Dios les está diciendo: compren de mí colirio. Pero si esa es la fuente, ¿me hago entender? Así que había gente con mucho billete. Había gente, podríamos decir, banqueros, comerciantes y todos profesionales. Esa era la iglesia en la Odisea. ¿A cuántos les gustaría estar ahí? No, a mí no. Muchos dirían: uy, yo quisiera ser pastor allá. No, yo no. Yo no. Amén. Y vamos a mirar, entonces ese es el trasfondo. El trasfondo cultural de la Odisea. Vamos a mirar algunas menciones que se hace de la iglesia en la Odisea en la Biblia. Vaya conmigo estamos ahí en Colosenses, ¿verdad? Capítulo 2. ¿Recuerdan que les dije que la Odisea quedaba muy cerca a Colosas? A los colosenses. En la carta a los colosenses se menciona a la iglesia en la Odisea, porque eran muy próximas, eran muy cercanas. Y mira lo que dice capítulo 2 a partir del verso 1. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están ¿dónde? En la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones, y para que unidos en amor, escuche esto, alcancen todas las ¿qué? ¿De qué? Del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, y en quien están ¿qué? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ellos eran una iglesia que tenía mucho billete, pero Pablo les está diciendo: mire, ustedes tienen plata en lo natural, pero mi deseo es que ustedes verdaderamente encuentren la riqueza del Padre y de su Hijo, y encuentren los tesoros que hay en Cristo Jesús. ¿Aló? Así que de esa manera es que les escribe Pablo. Pero hay otra mención más en el capítulo 4, a partir del verso 12. Sí, ahí en Colosenses 4, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros y por los que están ¿dónde? Y los que están ¿en dónde más? ¿Se acuerdan que les dije que habían 3 ciudades ahí cercanas? La Odisea, Colosas
y Hierápolis. Ahora, note esto, verso 14. Os saluda Lucas. ¿El qué? El médico. ¿Sabe por qué? Porque él pudo haber dicho simplemente, os saluda Lucas, ¿cierto? Pero ¿por qué da él el título de que Lucas es precisamente un médico? Porque vamos a mirar que en la Odisea también iban a leer esta carta. ¿Y qué era lo que había en la Odisea? Médicos. Entonces el mensaje de Pablo, ¿cuál era? Miren, médicos, profesionales, Doctores. ustedes también se pueden dedicar al servicio de Dios. Ustedes también ahí. ¿Aló? Ahora entendemos por qué que la Biblia siempre que dice algo tiene un propósito, un porqué. No es que a él se le iluminó ese día la mente a Pablo y le dijo, el médico amado. No, es porque quería dar un mensaje. El Espíritu Santo quería dar un mensaje a esa iglesia. Y es que por más títulos que podamos tener, por más logros que podamos alcanzar, por más éxito que podamos tener en nuestros negocios, en nuestra empresa, en lo que tú estés desarrollando, tú no te puedes olvidar del que te ha bendecido. No te puedes olvidar del que te ha bendecido. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Y lo he experimentado aquí en medio de nosotros, en medio de la iglesia. Es que muchas personas han venido aquí a este lugar con una necesidad. Una necesidad de empleo, una necesidad de salud, una necesidad de ser libres de alguna opresión. Y obtienen la bendición, la abrazan y salen por esas escaleras con ella y no vuelven. Porque no hemos entendido, escúchenme bien por favor, que la bendición es una añadidura de seguir a Cristo. La bendición se acaba, ¿sabe? Pero el que bendice, no. El que bendice, no. ¿Se te acabó? Ten más. ¿Se te acabó? Ten más. El que bendice es una fuente constante. Pero somos a veces tan miopes que abrazamos lo poquito y nos vamos contentos con ese poquito. Con la añadidura. ¿Aló? Así que necesitamos entender que necesitamos tener puestos nuestros ojos en Cristo. ¿Aló? Ahora, note que ahí en el verso 14 hay un nombre más. Leamos nuevamente el 14. Y le voy a pedir el favor que tenga en cuenta ese nombre. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién más? Y Demas. O sea que se está mostrando que no solamente Lucas era uno de los servidores de Pablo, sino también ¿quién? Demas. Les tenga en cuenta ese nombre para lo que vamos a mirar más adelante. Seguimos leyendo. Verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. A Ninfas. Ese es un buen nombre. A Ninfas. A la iglesia que está ¿dónde? O sea que la iglesia en la Odisea funcionaba en la casa de este hombre, de Ninfas. Y podría ser, el texto no lo deja evidenciar, pero podría ser que el encargado era Ninfas. Dice allí, Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Ven entonces la cercanía de estas tres ciudades? Se menciona allí a Hierápolis, se menciona allí a Colosas, y en medio de esas dos ciudades, la Odisea. Y ahorita vamos a entender por qué esas dos cosas, por qué la cercanía, y por qué Dios, el Señor Jesucristo, les dice a ellos, tú eres un tibio, ni eres caliente, ni eres frío. Y vamos a entenderlo a partir de la ubicación geográfica de esas dos ciudades. Pero sigamos mirando, sigamos entendiendo allí más. Volvamos por favor al libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, y miremos la reprensión. La reprensión está a partir del verso 15.
Y es lo que precisamente les estaba introduciendo. ¿Estamos allí? Dice, yo conozco, ¿qué cosa? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Note que la siguiente expresión está entre signos de admiración, o sea que la deberíamos leer de esta manera. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Y mira lo que dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué utiliza el Señor esa expresión? Porque ellos entendían que era agua caliente y que era agua fría. En Hiriápolis habían fuentes termales, o sea que había agua caliente allá. Y como eran tan próximos, ellos lo conocían. Pero en Colosas habían fuentes de aguas frías. Entonces Él les está diciendo, ustedes no son como los de Hierápolis, una iglesia prendida, ni como los de Colosas. Ustedes no son ni chicha ni limonada. Ojalá fueran o uno o lo otro. Ahora, ¿entienden por qué el Señor les está poniendo este ejemplo? Porque Él pudo haber colocado otro ejemplo, pero ellos entendían que es agua caliente y que es agua fría. Pero como estaban entre ambos, estaban allí y no estaban allí, estaban tibios. Ahora, me puse a la tarea y quiero que la completemos porque no la completé, creo que está coja. A la tarea de definir yo en mi propio entendimiento qué es un tibio. Y lo que definí creo que está cojo y podemos entre todos aportar, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes cuando usted le dice, ah, ese es un tibio? Cuando un cristiano, refiriéndonos a un creyente, bueno, indeciso, gracias, muy bien. Dime. Bueno, también. ¿Quién más? Inconstante, muy bien. Es un ya casi. ¿Un ya casi? Ok, listo. Ya casi llego. Ok, un ya casi llego. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le viene a la mente? A veces decimos eso y, yo cometí ese error en alguna oportunidad. A mí me preguntaron una vez por unas personas que iban a la iglesia y yo le dije, sí, las tibias. Y yo creo que esa no era la manera correcta de referirme a esas personas. Y mire lo que yo coloqué, y ustedes ya han dado algunos elementos que nos aportan a esto. Un tibio es una persona que ha perdido el hambre por las cosas espirituales. O sea, un tibio es aquel que no se deleita. Ese me suena frío a mí. Que no se compromete con la... Que no se deleita, ya, déjame terminar. Que no se deleita en orar. Él ora, pero no se deleita. Una cosa es orar y otra cosa es deleitarse en eso. Apasionarse. O sea, gracias. Podríamos decir, un tibio es aquel que ha perdido la pasión. Ah, esa es una muy buena. Esa es una muy buena. Gracias, mi hermano. Ok. No encuentra deleite en la oración, no encuentra deleite en la lectura de la palabra, sin embargo, lleva una vida religiosa. O sea, él viene a la iglesia. Viene a la iglesia cada 8 días, cada 15, de mes en cuando. ¿Aló? Él tiene un léxico evangélico. ¿Ustedes no han visto a gente que tiene ese léxico evangélico? Dios te bendiga, bendito. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Y le ponen el acento y la cosa, ¿cierto? Pero están tibios, no encuentran deleite. ¿Saben lo que me ha sorprendido? Y yo creo que se los he contado, pero me ha sorprendido algo de Mosquera. Yo no vivo aquí en Mosquera, pero me ha sorprendido muchísimo ver que en Mosquera hay tanta gente apartada del Evangelio.
mucha gente conoce de Cristo. Amén. Usted le pregunta, oye, te invito, tan, es que Jesús, sí, yo asistía. Yo iba a tal iglesia, no quiero decir el nombre. Yo iba a tal otra. ¿Y hace cuándo no te congregas? No, hace como unos 2 años. Pero gloria a Dios, no, yo busco al Señor, yo oro. No es así. Aló. Una persona tibia. Entonces dijimos que una persona tibia es aquella que ha perdido la pasión. ¿Sabe? Cuando usted no se congrega, cuando usted no viene, cuando usted podría preguntarse hoy, ¿será que yo estoy tibio? ¿Que yo vengo a la iglesia? ¿Será? Pregúntese esto. Cuando estamos adorando, ¿usted se deleita? ¿O está? ¿Aló? ¿Sabe? Una persona que está apasionada es una persona que está con sus manos levantadas, que está atenta a la letra de la canción, se identifica con eso, está visualizando, no tiene al hermano, porque al lado puede estar otro que sí está apasionado, ¡gloria a Dios! ¡Bendito sea! ¿Y tú? ¿Se tomó la pastilla? Métete tú. Ahora, le pido a esa persona que está tan apasionada que le baje un poquito para que el otro también pueda meterse. Entonces caminamos en amor con uno y usted también camina en amor con nosotros. ¿Aló? Esto es de toma y dame. Entonces, ese que está tan apasionado y que quiere levantar la voz, sí, gloria a Dios, hágalo. Bendiga al Señor, no lo deje de hacer, pero hágalo de una manera moderada, entre usted y Él. Entre usted y Él. Y no será una de las razones por las cuales Gloria a se Dios. va Bendito sea el Señor. por los siglos de los siglos. Necesitamos caminar en amor. Nosotros caminamos en amor contigo y tú caminas en amor con nosotros. ¿Aló? Y entonces todos estamos felices. Amén. Todos estamos felices. Entonces eso es lo importante. Amén. Pero como no estamos hablando de caminar en amor, sino de estar apasionados. Amén. Entonces pregúntate tú, ¿yo realmente estoy apasionado? Es necesario ver. ¿Yo realmente estoy apasionado? Ayúdame por favor, Merceditas. ¿Estamos realmente apasionados? ¿Aló? Eso es lo que necesitamos hoy introducir dentro de nuestro corazón. Amén. ¿Estamos menguando en las cosas espirituales? ¿Hemos quizás abrazado la bendición y nos hemos olvidado del que bendice? ¿Aló? Amén. ¿Qué nos apasiona? Eso es lo que necesitamos. Esa es una buena pregunta. ¿Qué nos apasiona? ¿Tus riquezas? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿O te apasiona Cristo? Ahora, quiero hacer una salvedad, porque estamos hablando de una iglesia que era pudiente, ¿cierto? Pero sabe que no necesariamente tenemos que ser pudientes para caer en este error en el que cayeron ellos. Y vamos a mirarlo por qué. Vamos a mirarlo por qué. Mira lo que dice en el verso 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Ahora, a mí eso me da como escalofrío. ¿Usted sabe qué es sentir náuseas? Obvio, ¿cierto? Cuando usted ve algo que no le agrada, se le revuelve el estómago y lo que está en su estómago busca salir. Y usted empieza a hacer... ¿Sabe qué me da escalofrío? Que al tibio
a Dios le da náuseas. Bendito el Rey. Al tibio, a Dios le da náuseas. La persona que ha perdido la pasión por Él, la persona que ha perdido el enfoque, la persona que llevó una vida religiosa pero vacía completamente, que lleva solamente una fachada. ¿Me hago entender? Y mira lo que sigue diciendo allí, verso 17. ¿Cómo dice? Tú dices, ¿sí lo ve ahí? Verso 17. Tú dices, yo soy. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Yo veo aquí dos cosas. Si usted podría ver otra cosa más y nos lo podría compartir. Pero yo veo dos cosas. Primero, que el tibio ha centrado su vida en sí mismo. Porque él dice, yo soy. O sea, el tibio es aquel que su condición, él no puede percibir su propia condición. El tibio es aquel que en medio de la predicación está hablando la palabra de Dios y codea al de al lado y le dice, ¿sí ve? Ahí le hablan. ¿Sí ve? Es para usted. El tibio es aquel que dice, yo no necesito nada, yo estoy muy bien. Usted es la que necesita cambiar. Ustedes todos son los que necesitan cambiar. Yo estoy muy bien. Entonces, el tibio, o más exactamente esta iglesia, había caído en algo que se llama egocentrismo. Autosuficiencia. Porque luego dice, yo me he enriquecido, yo de nada tengo necesidad. Tremendo. ¿La nueva traducción? Permíteme, yo la leo. Dice el 17, dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Pero aquí estamos viendo, gracias hermano, aquí estamos viendo que ese tipo de personas también caen en un error que es el egocentrismo, la autosuficiencia. Quiere decir entonces que ellos estaban centrando y diciendo, yo tengo billete, yo soy próspero, por lo que yo he hecho. O sea que estaban sacando de la ecuación ¿a quién? Al que bendice. Estaban sacando de la ecuación al que bendice. Dios, tú, yo. Somos todos profesionales. Mira, aquí hay médicos, aquí hay comerciantes, aquí hay banqueros. No necesitamos de nadie. Menos de Dios. No necesitamos de nadie. Y mire el verso 20 para que se aterre más. El verso 20 nos da a entender algo terrible que no nos puede pasar a ninguno de nosotros. Verso 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde? Él estaba afuera y tocándoles. Laodicenses, ¿me dejan entrar? Y la asamblea ministrándose unos a otros. Y el Dios de toda bendición afuera de la puerta. Tremendo. La autosuficiencia donde nos puede llevar. Y esto es importante entenderlo, porque a veces cuando nos está yendo como regular en los asuntos, buscamos al Dios bombero, ¿cierto? A que apague el incendio. Pero cuando se apaga el incendio y la cosa está como floreciendo, como el campo que está bonito, nos olvidamos de Él.
Y ten mucho cuidado. Porque dice una frase en la Biblia que el que esté firme. Si hoy tus negocios van muy bien, si hoy tu empresa está muy bien, no es por tu habilidad. No es por tu habilidad. Estoy convencido de eso. No es por tu habilidad. Es porque el Dios de la bendición está extendiendo su mano para ti. Así que abrázate a esa mano y no la sueltes. No te engañes pensando que tú en tus fuerzas o en tu sabiduría puedes hacer algo. Estás muy engañado. Ahora, le dije yo a usted que no necesariamente este mensaje es para los pudientes. ¿Sabe qué? Porque yo veo aquí otra cosa, es que hay no solamente autodependencia, egocentrismo, sino orgullo. Eran orgullosos. Y déjeme decirle algo, hay unos hermanos, no en esta iglesia, eso es de por allá otra iglesia, que son orgullosos. Orgullosos. Están mal, están pasando dificultades y se plantan y no quieren recibir ni siquiera la ayuda amorosa que la iglesia quiere ofrecerles. Orgullo. Entonces no es necesariamente, el mensaje no es necesariamente para las personas pudientes, sino también para todo aquel que está en orgullo. Necesitamos quebrantar eso. Y necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Y que nos necesitamos unos a otros. ¿Sabe? Yo lo necesito a usted. ¿No les gustó eso? Y ustedes necesitan de nosotros. Y todos juntos necesitamos de Dios. El punto aquí es que ellos se habían dicho, sí, yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, y con eso estamos bien. Y sacaron al Señor de la ecuación. ¿Aló? Así que yo veo aquí, en esta iglesia, valores equivocados. ¿Y a qué me refiero con valores equivocados? Que ellos habían colocado le habían visto el valor solamente a lo natural y no a lo espiritual. Se habían empeñado a hacer riquezas naturales y no espirituales. Veo también una visión entenebrecida, porque no tenían una revelación de quién era el Dios Todopoderoso. Y por eso el Señor les dice, oiga, vengan, compren de mí. ¿Sí lo nota que Él les dice? No los manda a comprar oro. Ellos tenían oro en sus bancos. No los manda a comprar vestidos, porque ellos eran comerciantes. Y Él les dice, oiga, vengan, compren de mí oro refinado. Y luego les dice, vengan y compren vestiduras blancas. Y esto habla de santidad. Esto habla de obras, de tener obras. Y no es que las obras nos salven, no. Pero las obras son una demostración de agradecimiento para con Dios. Amén. ¿Aló? Entonces veo una iglesia con valores equivocados, veo una iglesia con una visión entenebrecida, tanto así que habían dejado fuera al Señor Jesucristo. Pero también veo una iglesia con virtudes entorpecidas, porque ahí había gente con muchas capacidades, con muchos dones, pero los habían puesto al servicio para apacentarse entre ellos. Y nosotros lo que tenemos, necesitamos colocarlo al servicio de los que están allá afuera, perdidos, sin esperanza. Les hablaba yo de la persona con la que hablé ayer. ¿Sabe qué me decía? ¿Por qué Dios no me deja que yo me muera?
¿por qué Dios no ha permitido que cuando yo voy a intentar suicidarme suene el teléfono de una iglesia X diciéndome usted qué va a hacer? Cuando yo voy en busca del brujo X o el brujo Y para hacer aquello, no lo encuentro. ¿Por qué ese Dios no me deja hacer? Y yo le digo, porque te ama tanto. Porque te ama tanto y tiene tanta misericordia de ti. Y tú tienes tu visión entenebrecida porque no lo has podido ver. Yo veo eso en esa iglesia. Y esto es lo que no nos puede pasar a nosotros. Amén. Y lo que nosotros tenemos que entender es que Jesús es nuestra verdadera riqueza. Amén. Es en Él donde podemos encontrar oro refinado. Es en Él donde podemos encontrar vestiduras blancas. Es en Él donde podemos encontrar el colirio para que quite el velo y el mugre que no nos permite ver a ese Dios maravilloso y poderoso. Amén.